En marzo de 2005, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en la zona arqueológica de Tamtoc, en la Huasteca Potosina, un monumento de más de 7 metros de largo por 4 de alto. Quizá es el monolito prehispánico más grande encontrado hasta el momento y uno de los hallazgos más importantes del inicio de este siglo, junto con Tlaltecutli, en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Pero seguramente el monumento 32 o calendario lunar sí es la escultura más grande encontrada en esta zona, y los secretos que guarda ofrecerán una nueva visión del desarrollo cultural de los pueblos que habitaron la Huasteca. La zona arqueológica de Tamtoc se encuentra dentro de lo que conocemos como la Huasteca. La Huasteca es un área cultural más que un área geográfica que nos abarca los estados de Tamaulipas, Veracruz, parte de San Luis, Querétaro, Hidalgo, en su mayoría, aunque también tenemos alguna pequeña porción en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Tiene la parte huasteca dividida en dos áreas, la parte de la llanura costera y la parte de la serranía. La de la llanura es conocida como la Huasteca Norte, mientras que la que tenemos hacia la serranía es la Huasteca Sur. En este caso nos encontramos en una llanura costera que se extiende desde estas latitudes de San Luis hasta llegar a la costa de Veracruz y Tamaulipas. La zona arqueológica concretamente se encuentra en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en el meandro del río Tampaón. Esto quiere decir que el río nos da la vuelta. Si nosotros pudiéramos observar, veríamos que hacia allá, hacia el oeste, entra el río, lo vamos a ver un poco más adelante, y nos va dando la vuelta formando una especie de herradura. Por lo tanto, los antiguos habitantes, sabedores de esta posición, deciden construir aquí su habitación, su ciudad. Es una área fortificada de manera natural. Debemos de tomar en cuenta que para la época prehispánica, estando tan cerca de lo que se conoce como la Mesoamérica marginal, pegado con Oasis América, Aridoamérica, pues teníamos intrusiones de grupos agresivos. Tamtoc es un hallazgo relativamente nuevo. El historiador Joaquín Meade lo dio a conocer en el año 1937, pero fue en la década de los 60 cuando se hicieron los primeros trabajos en este sitio. En esa ocasión, una expedición francesa valoró el estado del sitio y ubicó algunos basamentos. Mi esposo vino por primera vez a la Huasteca de 1936 hasta 1938. Era etnólogo, venía para escribir acerca de los huastecos y conocerlos y aprender su idioma. El gobierno mexicano pidió a Francia de tener una misión arqueológica y etnológica aquí en México y que sea mi esposo que sea el director, porque son los mexicanos que lo pidieron al gobierno francés. Entonces el doctor Eusebio Dávalos, que entonces era el director general del INAH, aconsejó a mi esposo, le dijo: me gustaría mucho que usted escarbe el sitio arqueológico de Tamtoc, que me parece ser el Teotihuacán de la Huasteca, como Joaquín Meade lo había dicho. Se dice, yo lo creo y mi esposo lo creía, que los huastecos eran mayas, un grupo maya que primero se instaló no lejos de Yucatán, en Chiapas,
y que por fin se fue, emigró hasta el norte y se instaló en esta región norte. Tamtoc. Tenemos dos acepciones. La primera, que es la que le da el historiador Joaquín Meade, porque cuando él viene a el rancho, que era la vuelta del aserradero, encuentra un basamento, un montículo que sigue conservando su nombre indígena, que es el de Tantoque, que es aquella ladera que vemos al fondo. En esa ladera él encuentra un arbusto que se llama tocte. Ese arbusto sirve para extraer una tintura de color azul. Entonces él le llama Tamtoc a toda la zona y dice que es el lugar del tocte. Los españoles que se instalaron aquí escogieron una de las lomas naturales para su panteón y lo llamaron el Panteón del Tamtoque. Sin embargo, en estudios lingüísticos que hizo el arqueólogo Guillermo Aúja, vemos que Tamtoc puede venir de la derivación de Tamtocop, que es el lugar de nubes de agua. Y Tamtocop sí aparece en los mapas del siglo XVI, como toda una región, no nada más como la ciudad. Mi esposo, después de haber leído los cronistas y de haber entendido más o menos la historia de este lugar, consideró que había que llamarlo Tamtoc, porque Tam es un prefijo locativo que nomás indica el lugar, pero Toc, T-O-K en huasteco, significa algo negro azul, pero negro profundo, negro muy fuerte. El negro de las aguas profundas del río Tamuín. Esta misión lo que vino a hacer fue trabajar un sector que ellos denominan el Grupo A o la plaza principal. Pero al término de sus investigaciones, el gobierno de aquel entonces, junto con el Instituto de Antropología, le ordenan al doctor Estreserpean volver a tapar lo que ya había excavado. Son los 23 basamentos que tenemos en el Grupo A. Ya se veía que era una ciudad grande, con posibilidades de tener un buen sitio arqueológico para la apertura al público y aportar conocimiento sobre esta cultura que prácticamente la tenemos en el olvido. La ribera derecha del río Tamuín estaba muy habitada, al contrario que la ribera izquierda no tenía. Mi esposo pensó, y yo creo que tiene razón, la razón de esta sobrepoblación en la ribera derecha era que así se protegían de los chichimecas que llegaban del norte y estaban protegidos por el río Tamuín, naturalmente. La ciudad de Tamtoc fue fundada aproximadamente en el año 600 a.C. Las construcciones cuentan con un estilo único y hasta el momento no se ha detectado ninguna similitud con otras culturas de Mesoamérica. ¿Qué pasó con Tamtoc? Cuando empezamos la excavación, primero se trató de hacer un levantamiento del plano general y pudimos ver que contamos 53 edificios, más o menos altos, unos bajos, unos más altos. Y esos 53 edificios estaban divididos en grupos separados, que entonces hemos, por orden, nombrado grupo A, B, C, hasta G. El sistema constructivo que tenemos aquí, por lo menos en esta zona arqueológica, es núcleos de tierra revestidos en primer lugar con cantos de río en la primera etapa constructiva. Cuando lo amplían, los circulares, como es ese caso, se convierten en absidiales o en herradura. Entonces ya los recubren con otro tipo de piedra, que es la piedra laja. Todos los muros son en talud, no tenemos muros rectos. Y posteriormente a este recubrimiento de laja o de piedra,
lo recubren con estuco. El estuco lo decoraban con colores como el rojo, el azul, negro, amarillo. Streseer-Pean detecta para los pisos de este sector esos colores. Nosotros apenas encontramos algunos vestigios muy pequeños dentro de los derrumbes en algunos de los edificios. Los primeros pisos no eran exactamente de estuco, eran de tierra un poco quemada para endurecerse. Y luego tenemos estuco hecho con un cimiento especial. Es diferente. Y hasta, por ejemplo, en los edificios del este, los estucos, los pisos estaban pintados de negro, generalmente, no completamente, pero con dibujos. La mayoría son circulares en un principio y posteriormente se hacen absidiales, todas con las esquinas redondeadas, no tenemos con ángulos rectos. Y las cuadradas ya son de la última etapa constructiva, ya son del periodo posclásico, mientras que las circulares son desde el preclásico. Las estructuras circulares son de adoración al viento, principalmente en las culturas del centro. Aquí en la Huasteca son muy repetitivas estas estructuras circulares. Ahora, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista arquitectónico, estamos en un lugar de grandes vientos por la cercanía con la costa, finalmente estamos en la llanura costera. Entonces sería una respuesta arquitectónica para disminuirle fuerza al viento. Si nosotros construimos edificios circulares y obviamente el bohío es circular, para que puedan correr el viento. Esta es una plaza de forma oval, también son de las primeras formas que se están teniendo. Ya para el preclásico ya se están haciendo las plazas rectangulares. El grupo A era de edificios bastante altos y parecían, se confirmó con la excavación, un grupo ceremonial. En este grupo ceremonial, muy probablemente los 5 edificios del centro de la plaza ceremonial eran realmente para ritos. Nadie debía de vivir aquí. Al contrario, los edificios que estaban a los lados, oeste, este, muy probablemente se notó que había rasgos de habitación, como por ejemplo en el edificio del este, que hemos llamado AE1, en el cual encontramos muchos testimonios de vida cotidiana. Así, escarbando esta plaza ceremonial, hemos podido reconstituir un poco, y de eso hablaremos después, la vida social y cotidiana de Tamtoc. Con las excavaciones del doctor Streseer-Pean, él excava esta plaza que tenemos a mis espaldas, que es una plaza de tipo oval, compuesta de 23 basamentos. Normalmente les llamamos basamentos, aunque la gente en general les llama pirámides. Esto que nosotros tenemos únicamente son las bases de los recintos. Sobre cada una de estas estructuras teníamos en la parte superior recintos construidos de bambú u otate con cobertura de lodo y techos de palma, que es una respuesta al medio ambiente para tener habitaciones confortables que sean térmicas y así evitar los calores o los fríos. Ahora, esta plaza que tenemos ante nosotros se trata de una plaza cívico-administrativa. Esto es el centro de la gran ciudad, donde los habitantes llevaban a cabo el control de toda su economía, de todo su poderío. Aquí es donde ellos venían a realizar trámites tan sencillos como la tenencia de la tierra, en el aspecto económico, el comercio, no la venta, sino las reglas del comercio. Debemos de recordar que en la época prehispánica había grupos de comerciantes que se encargaban de fijar precios de las mercancías. Incluso se encargaban también de zanjar disputas entre comprador y vendedor
cuando no estaban de acuerdo en los precios. Entonces, esta sería la finalidad de este grupo, que sería el grupo A. Bueno, en esta área no creemos tener habitaciones, sino que es el lugar de trabajo, es el área administrativa. Seguramente entonces había gente que vivía en los edificios del oeste y del este, y probablemente eran gente, caciques, gente importante o sacerdotes que estaban aquí para los rituales. También el edificio muy alto del norte de la plaza, que hemos llamado AN2, que tenía 47 metros de largo y 8 metros de alto, que tenía 2 escaleras y que se veía que tenía en el centro una construcción redonda con suelo de estuco, donde muy probablemente había la casa entonces del cacique, el jefe. Cuando nosotros llegamos, lo que nos proponíamos era trabajar el grupo A para abrirlo al público. Como les comentaba, posteriormente nos vamos ampliando para continuar con el grupo B, posteriormente el grupo C. Lo extiende en una franja muy larga al norte del sitio y lo prolonga hasta lo que conocemos como la Noria. Este mismo grupo lo dividimos en varios sectores. Tenemos el grupo C, que sería el que continúa después del grupo B en orden como los llevaba Streseer-Pean, posteriormente el grupo CW y posteriormente el sector de la Noria, que es donde se hace el hallazgo del monolito en el 2005. En toda esta parte del norte de las plazas hay una laguna prehispánica, corre de aquí hasta allá, hasta el nacimiento de agua. Aquí nos encontramos en el monumento 31, también llamado caja de agua. Vemos que se trata de una roca arenisca y probablemente trabajada. Tenemos de este lado un canal, que es la continuación de esta caja. Se trata de una especie de receptor, en el cual los habitantes de la ciudad captaban el agua de escurrimiento de lluvia de las partes altas, la conducían por el canal y empezar a llenar una laguna. Este pasillo es parte de los basamentos que están a un costado sobre el monolito 32. Esta área nos está marcando por un lado el paso del sol, ya que el sol nace en el este, donde inicia esta banqueta, y viene a terminar en la parte de atrás de este basamento. Sería de alguna forma el camino del sol hacia el inframundo. Si nosotros observamos, se trata de tumbas circulares, pero tienen clavada una lápida o una piedra al centro, que sobresale. Entonces él cree que esas lápidas también puedan haber tenido estuco y algún tipo de mensaje, así como lo hacemos nosotros con nuestras lápidas, que también sean lápidas funerarias, que hubieran tenido ahí alguna información. Aún no se ha excavado, no. Se piensa que hay solamente mujeres, se piensa. Y personalmente a mí me llama mucho la atención las estelas que están señalando cada uno de los entierros. Es el equivalente de los mausoleos actuales en los cementerios, ¿no? Sensacional. Y a lo mejor tenían pintura y tenían algún signo que diría el personaje tal yace aquí. Poco podemos decir ahorita sobre alguna posible relación con fenómenos astronómicos. El monumento 32 es esta gran escultura que tenemos al fondo. Se trata también de una roca arenisca, 7 metros de largo, 4 de alto, cerca de 30 toneladas de peso. En este caso, cuando la encontramos, fue en febrero del 2005. Todos los monumentos y edificios en Mesoamérica, evidentemente no todos, pero un cierto conjunto de ellos que están orientados, tienen que ver precisamente con lo que sería la sucesión de estaciones del año, lo que tiene que ver con el movimiento aparente del Sol. Existen otro tipo de monumentos que nos llevan a hacer interpretaciones asociadas con planetas o bien asociadas con grupos de estrellas. Digamos, lo común es siempre hablar de los ciclos agrícolas,
los ciclos de caza y recolección, que eventualmente, a mi modo de ver, desde el punto de vista personal, es que la construcción del calendario mesoamericano proviene de estas etapas de los primeros hombres que habitaron Mesoamérica. Tenemos representada a una deidad, ya que si nosotros observamos en esta pieza, tenemos la representación de 3 mujeres, 2 de ellas, las de los lados y más pequeñas, decapitadas, y la mujer del centro. Estas 3 mujeres están paradas sobre 3 cráneos o 3 calaveras. Esas calaveras nos harían referencia al inframundo, la región que se encuentra bajo la tierra, la región de los descarnados, que es ahí a donde vamos a ir a vivir una vez que termine nuestra vida terrestre y vamos a perder la carne. De ahí que se represente con cráneos. Luego, las 3 mujeres nos representarían el plano terrestre, donde vivimos los seres humanos. Estas 3 mujeres, concretamente la central, es la principal, se nutre de la sangre o líquido precioso que brota del cuello de las decapitadas. Es una gran lápida que está perpendicular y que está mirando al norte. Se ve iluminada cuando sale el sol, por ejemplo, solamente en invierno. Y en el caso de la luna se ve iluminada por el haz de luz que llega de nuestro satélite, también en las regiones en que la luna está en su posición al norte de la bóveda celeste. Hemos encontrado las correlaciones que nos llevan a el ciclo de la luna que llamamos el ciclo Saros de eclipses, y que realmente este ciclo Saros de eclipses tiene que ver con la posición de la luna con respecto a un grupo de estrellas. Y esta posición se repite cada 18 años, Existe una de las primeras referencias a lo que sería el movimiento lunar y su relación con el planeta Venus, evidentemente con el Sol, presente por las fases de la luna. Nosotros vemos estos chorros de sangre o de líquido precioso que fluye hacia este personaje, primero hacia los pies, luego hacia el ombligo y luego hacia las manos por encima de la cabeza. Este personaje central recibe estos nutrientes, este líquido divino, y lo dirige hacia todo el universo, hacia el inframundo y hacia el supramundo, a la vez que se está nutriendo a sí misma por medio del ombligo. Este monumento, como podemos ver, en algún momento es un conjunto de mujeres, donde están decapitadas y que están mostrando una correlación entre lo que es el inframundo, porque aparece ahí un conjunto de calaveras, y cómo se pueden asociar al movimiento de la luna. Digamos, hay algunos elementos iconográficos también que nos llevan a eso, pero simplemente la presencia del personaje, de los personajes femeninos, nos llevan a eso por naturaleza. La mujer, obviamente también el hombre, pero digamos, la mujer está íntimamente relacionada con los ciclos lunares. Esta es una parte esencial que se nota y que solamente al paso de los siglos se encuentra esta correlación. Ahora lo sabemos y nos parece fácil, pero en el pasado ver qué le pasaba a la mujer con los ciclos de la luna llevó muchos siglos para entender. Si nosotros observamos el personaje, sobre su cabeza tiene un símbolo, como la olla partida a la mitad, de la cual brotan vegetales hacia los lados y agua hacia el frente, Mimzabal, la gran madre tierra. Por eso es que está al centro del universo para ellos conocido. Una visión personal está asociada precisamente con lo que mencionaban las flores o estrellas de 5 puntas. Entonces, tenemos algunos elementos, pero es lo que hay, no hay más. Y entonces tenemos que ver si realmente hay una correlación con fenómenos astronómicos, tenemos que empezar a ver qué conjuntos de objetos astronómicos estarían en juego. Entonces, la posición del monumento 32, su orientación ya nos está diciendo algo. Tiene que ver precisamente con lo que sería la sucesión de estaciones del año, lo que tiene que ver con el movimiento aparente del Sol. Y por último, en la parte superior, vemos una serie de símbolos. Están divididos en 13 símbolos diferentes, en 13 sectores,
13 es el número de meses que tiene un año lunar. Si nosotros tomamos el número 13 como número lunar y vemos los elementos femeninos, elementos de fertilidad, como son las mujeres que por lo menos la central nos marca unas caderas muy anchas, símbolo de fertilidad, la presencia muy clara de los senos, también símbolos de fertilidad. Entonces nos reafirma que esto es un calendario de tipo lunar. O del monumento 32 nos lleva a que en el pasado hubo una estructura social bien desarrollada y el desarrollo del mismo sitio nos lleva a pensar que hubo una ingeniería bien desarrollada. La industria mesoamericana, voy a hablar así, la industria mesoamericana, la ingeniería mesoamericana, la astronomía mesoamericana, la lengua mesoamericana, muy bien desarrolladas.